Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es una tarde especial porque es la primera vez que desde IGATA organizamos una mesa redonda desde el extranjero mayormente. En parte, bueno, gracias a que algo bueno que ha traído la pandemia es que se pueden hacer cosas a nivel digital y traemos aquí a 4 profesionales que muchos de ellos viven en África o han vivido en África y han desarrollado proyectos profesionales y personales en el continente y que es un placer traer hoy aquí. Entonces, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a los 4 invitados de hoy por estar aquí. Mi nombre es Juan Fuentes Fernández, ahora actualmente vivo en el Cairo, en Egipto, donde soy delegado de la Liga y bueno, soy uno de los fundadores de IGATA y actualmente, dado que estoy en el extranjero, pues colaboro con IGATA para desarrollar y encontrar red de gallegos en este territorio. Primero os voy a comentar un par de minutos datos interesantes sobre África para que entendáis un poco más del continente y luego ya enseguida voy a dar paso a los verdaderos protagonistas de esta noche, que son estos 4 gallegos, que conozco personalmente a todos ellos y realmente se aprende muchísimo hablando con ellos, con lo cual os animo a que hagáis preguntas. Hacia el final abriremos turno de preguntas, porque es gente de la que verdaderamente se puede aprender. Decidimos hacerlo en español porque tenemos a gente siguiéndonos desde otras partes del mundo, tenemos a gente egipcia que habla español pero no gallego, con lo cual el idioma vehicular de la sesión será el español, el castellano. Y bueno, ya para comenzar, para hablaros un poco de África, que es un continente cercano geográficamente, pero a veces lejano en las intenciones de la gente, a nivel turismo o a nivel de desarrollo profesional. Pero para eso os traemos hoy aquí a 4 gallegos que se fueron danos a terra para adentrarse en diferentes países de la región. África es una región en la que habitan más de 1.300 millones de personas, lo que supone un 15% de la población mundial, donde se hablan más de 2.000 lenguas. Está compuesto por 54 estados soberanos que se organizan en la Unión Africana, que es un organismo homólogo a la Unión Europea y que fue fundada hace 20 años, en mayo de 2001. Actualmente por eso se conmemora el Día de África y por eso estamos hoy aquí también para conmemorar desde el IGATA el Día de África organizando esta mesa redonda. Algo muy destacable y que siempre me llama la atención de África es que la media de la población, la media de edad de la población es tan solo de 18 años. Es el continente más joven del mundo si lo comparamos con otros continentes. Y algo curioso es que también la media de edad de los líderes africanos, de primeros ministros y jefes de Estado es muy alta, son 62 años. ¿Qué implica? Que la diferencia entre la media de edad de la población y la de sus líderes es de 42 años. En la Unión Europea, por ejemplo, la edad media es de 43 años y la de los líderes de la Unión Europea es de 54, habiendo solo 11 años de diferencia. Esto que puede parecer un dato sin mayor relevancia, a mí me parece muy interesante porque me da la sensación que en los últimos 20-30 años la gente joven en África, las juventudes en África no se han sentido representados por muchos motivos, pero creo que uno de ellos es que sus líderes son gente mayor, gente envejecida, y es por eso que los jóvenes muchas veces no se sienten representados ni que pertenecen a esos países o a esas sociedades. Y es cuando en África se producen cambios violentos que vemos nosotros a veces por la tele, en forma de revoluciones o como lo queramos llamar, y que puntualmente suponen riesgos y barreras de entrada empresariales y, por supuesto, personales para todos aquellos que piensan en irse a África a desarrollar su carrera. Pero por eso tenemos hoy aquí a estos 4 gallegos para que nos acerquen un poco más su experiencia y también hablar de oportunidades, porque pese a estas situaciones, África es el continente que más crece a nivel económico. En 2019, más de 15 países en África crecieron a un ritmo del más del 5% en el Producto Interior Bruto. Es un crecimiento que escasamente se ve en la Unión Europea cuando las grandes potencias que más crecen en torno a un 3%. Esto implica y esto nos dice que África es un país de presente y sobre todo un país de futuro, donde hay oportunidades empresariales, de inversión, de exportación, y todo eso conlleva, por supuesto, oportunidades de desarrollo profesional que estos 4 gallegos que ahora mismo os voy a presentar ya han vivido. A la primera que os voy a presentar es a Carmela Villasante. Carmela estudió un máster del ICEX, el MBA del ICEX, y lleva varios años en la Embajada de España
en gestión administrativa y ha estado también a cargo de gestión comercial. Ella está basada en Egipto, pero también llevaba mercados como Etiopía, Sudán o Djibouti. Y algo también curioso que ha hecho en Egipto y que me parece interesante destacar es que trabajó en una empresa de organización de eventos de gaming y de videojuegos en Egipto, lo que muestra incluso lo avanzados y maduros que están un mercado como puede ser Egipto en el consumo de bienes tecnológicos como son los videojuegos. Entonces, Carmela, bienvenida, gracias por estar hoy aquí. Mi primera pregunta es, ¿cómo te surge la oportunidad de vivir, de trabajar en Egipto? ¿Y cuál fue tu primera impresión al llegar a Egipto, a África, y cómo ha cambiado? Creo que te tienes que desmutear. A ver si lo consigues. Ahora Creo que sí. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por organizar esta charla, que yo creo que puede ser pues, muy interesante para, como bien has dicho, para toda la gente que pueda tener interés o al menos curiosidad por el continente vecino. Yo, en mi caso, la oportunidad de venir a vivir a Egipto se me presentó a raíz de la realización del máster del ICEX. Yo creo que algunos de vosotros estaréis familiarizados con el máster. Básicamente es un programa que consiste en la realización de un máster de internacionalización y gestión empresarial en Madrid, un año, y en el segundo año existe la posibilidad de, bueno, la amplia mayoría de personas tienen la posibilidad de hacer prácticas en las oficinas económicas y comerciales de España en el exterior. Yo personalmente quería ir a un país en el que se hablase el árabe, porque debido pues, a mi background de formación y a mi anterior experiencia, siempre me había interesado por la región de Oriente Medio, pero Egipto, además de pues ser la conexión entre Oriente Medio y Norte de África, la oficina comercial de Egipto también, como bien nos ha dicho Juan, también lleva temas comerciales en Sudán. Etiopía no los ha llevado en los últimos años, pero ahora se vuelven a llevar desde el Cairo, y también en Djibouti, por lo cual pues permitía hacer un poco la conexión entre estas dos partes del mundo y pues en ese sentido yo creo que a lo mejor es una experiencia un poco más enriquecedora frente a otros destinos, y por eso elegí venir a Egipto. O sea, en mi caso fue una elección personal. ¿Qué tal tu primera impresión al llegar y cómo cambió sobre la vida, la cultura? ¿Te sorprendió para bien? Bueno, pues a ver, yo debo decir que cuando llegué en 2017, que ya ha llovido, digamos, pues en principio me lo esperaba peor, debo de decir, pero el Cairo, bueno, para los que no lo conozcáis, estoy familiarizados con el Cairo, Egipto, bueno, de población 100 millones de personas, el Cairo, área metropolitana de 20 millones de personas, más o menos la mitad de la población de España en una ciudad. Es un caos. O sea, como es yo creo que el epítome, el perfecto ejemplo de cómo una ciudad se ha visto, la planificación urbana de una ciudad se ha visto completamente desbordada por la pues afluencia del éxodo rural, de lo rural a las ciudades. Al Cairo le ha pillado, vamos, ha sido espectacular. Pero es verdad que Juan, tú también lo habrás notado, a partir de 2017 se ha producido un cambio radical en Egipto, motivado precisamente por los cambios tan fuertes que está habiendo en la economía egipcia, pues a raíz de, no sé si pues nuestros oyentes conocen esto, pero en 2016 Egipto firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder pues a un programa de un préstamo de 12.000 millones de dólares, creo, que ha motivado un programa de reformas que ha afectado a todas las áreas de la vida cotidiana, y no solo de la economía, sino de la vida diaria
de los 100 millones de egipcios y los expatriados que vivimos aquí. Y yo creo que ha habido pues, una tendencia a la ordenación de este caos inicial con el que uno se encuentra. Y yo que sé, macroproyectos como seguro que habéis visto la nueva capital administrativa o, bueno, infraestructuras en toda la ciudad. Hace poco ha habido una campaña de construcción masiva de puentes para tratar de organizar un poco el tráfico del Cairo, y yo creo que en ese sentido la primera impresión de caos total está avanzando a medida que avanza la economía del país, está pues avanzando también hacia una mayor ordenación, un poco impuesta por los criterios del FMI, pero que también el gobierno egipcio ha seguido activamente y que es necesario porque pues ha llegado un punto en el que la cantidad de gente que vive aquí es prácticamente insostenible. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues volvemos con calma un poco más tarde y ahora os voy a presentar a Óscar Vázquez Saborido, que actualmente vive en Mozambique, donde es director adjunto del ECNOR, una empresa de energías renovables, y también fue asesor en comercio e inversiones en la Embajada de España en Sudáfrica, también teniendo responsabilidades en diversos mercados como Malawi, Lesoto, Suazilandia, Sudáfrica, Kenia y Angola. Buenas tardes, Óscar. La misma pregunta que le hago a Carmela, ¿cómo te surgió la oportunidad de vivir y trabajar en tu caso en Mozambique? ¿Y cuál fue tu primera impresión y cómo ha cambiado? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a ti, Juan. Gracias por la presentación. Bueno, yo un poco al igual que Carmen, llegué a África de la mano del programa de becas CITEX, que creo que Carmen ya lo ha vendido estupendamente, pero bueno, es un programa que nos da una oportunidad espectacular y yo creo que es una de las mejores formas, por lo menos desde España, de entrar en el mercado laboral en África. En mi caso fue a la oficina comercial de Johannesburgo, donde además de Sudáfrica se llevaban algunos otros países de la zona de África subsahariana. En principio, bueno, siempre tuve interés por acabar ahí en esta ciudad porque es un poco lo que viene siendo la capital económica y cultural de África subsahariana, un poco lo que aglutina a todos los países de la zona, todo gira alrededor de Sudáfrica, especialmente Johannesburgo. ¿Qué más preguntas me has hecho? ¿Por qué llegaba a Mozambique? Bueno, tus primeras impresiones y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Bueno, que también creo que lo comentaste antes, llevo casi 3 años ya en África, o sea, un primer año en Sudáfrica, luego me fui un año a trabajar en energías renovables en Estados Unidos y luego he vuelto a Mozambique. Las primeras impresiones yo creo que fueron bastante impactantes, pero sobre todo por el desconocimiento que en mi caso tenía y que yo creo que es general en España de lo que es África. O sea, tenemos normalmente una versión muy simplista del continente, que al final es un continente enorme, con unas diferencias enormes, pero incluso dentro de los países. Y por ejemplo, en Sudáfrica te encuentras que es un país con una diversidad enorme, con una capacidad de innovación muy importante, un mercado que en algunas cosas hasta puede estar más desarrollado que el español, que es algo que es bastante interesante, por ejemplo, cuando trabajas en la oficina comercial, que te das cuenta que venían empresas, y pasaba, que venían empresas de España, a lo mejor que querían introducir algún producto en África, en Sudáfrica, y les acababas diciendo que su producto lo hay aquí desde hace 15 años, ¿no? Que a veces desde las empresas, y no tan pequeñas empresas, sino ya empresas con un cierto bagaje, se tiene África como un sitio muy atrasado, que lógicamente tiene muchas cosas todavía no que mejorar, pero creo que eso para mí eso fue lo que más me impactó, un montón de cosas, de la diversidad que hay en el continente, ¿no? Sí, sí, que no es lo que de entrada bueno, tenemos en la cabeza, o por lo menos yo lo tenía. Totalmente Y bueno, después de eso, de pasar por Sudáfrica y al tener esta experiencia, pues surge una oportunidad laboral con una empresa española de infraestructuras que está buscando gente para Mozambique. Y bueno, al haber hecho el programa ISEX en Sudáfrica, la experiencia en diversos países de la zona, pues bueno, le gustó mi perfil y aquí me vine hace casi 2 años ya. Muy bien, pues luego volvemos contigo. Y ahora os voy a presentar a Adriana Meléndez, que actualmente trabaja en inspección y calidad en Aramco, fue becaria en la Embajada de España en Nairobi, luego llevó el desarrollo de negocio para una empresa de renovables, creo también en Nairobi, PowerSpot, y luego vino a Cairo, donde fue creadora de contenido en una revista, Cairo West Magazine,
Y la misma pregunta te hago, Adriana, ¿cómo te surgió la oportunidad de vivir y trabajar aquí? ¿Y cuál fue tu primera impresión y cómo ha ido cambiando? Bueno, pues lo primero, hola a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Y nada, como podéis ver, todas mis experiencias no tienen nada que ver una con la otra, pero son bastante diversas. Pero nada, lo de Nairobi fue porque el verano que me gradué me fui de ONG a Tanzania, me encantó África, justo no sabía muy bien qué hacer con mi vida, que bueno, supongo que le habrá pasado a mucha gente, y empecé a mandar mi currículum a las embajadas porque era un mundo que tenía bastantes ganas de conocer. Y mandé a varios países de África, a Egipto obviamente, y acabé consiguiendo en Nairobi. Y cuando en Nairobi me dijeron que sí, pues la verdad es que ni me lo pensé. En menos de 2 semanas ya estaba en Nairobi. Interesante. Y Y sobre tu impresión a la llegada y cómo fue cambiando. a ver, fue raro. O sea, tengo que admitir que, aunque obviamente África, cada país es un mundo, Tanzania y Kenia son bastante similares. Entonces yo creo que la impresión me la llevé más al llegar a Tanzania que al llegar a Nairobi, digamos. ¿Sabes? Porque la gente, la infraestructura, todo es muy, muy parecido. Pero sí que me acostumbré rápido. Lo que más me costó quizás es lo de la seguridad, que no es un sitio tan seguro. O sea, no puedes coger y andar, o no puedes coger un Uber según en qué zona, cosas así. Eso sí que me costó un poco más acostumbrarme. Pero yo creo que al final también el tipo de gente que solemos ir a este tipo de países nos acostumbramos fácil a cualquier experiencia. Y pues eso, y luego estuve en la embajada 6 meses y cuando mi último mes de embajada, de hecho, el padre de un amigo mío me presentó a un amigo que tenía en Kenia y acabé trabajando con él en la empresa que tenía, que era de energías renovables. Bastante bonito, la verdad. Es un trabajo, sobre todo en esos países, muy, muy bonito. Y nada, lo de Cairo fue por eso, porque cuando yo tenía muchos amigos egipcios, siempre iba mucho al Cairo y cuando dejé Kenia, tenía una boda en el Cairo y dije, bueno, me voy a Cairo. Y a las 2 semanas encontré trabajo en la revista. Caray, eso consta que realmente hay oportunidades para extranjeros y demás en bastantes países en África y que no es tan difícil encontrar un trabajo una vez que llegas y conoces a gente. Bueno, pues vamos con Máximo, luego volvemos contigo, Adriana. Ahora os presento a Máximo Plo. Máximo es fue consultor estudiante de Harvard Ministerial Leadership Program en Costa de Marfil y actualmente es director de operaciones para Europa de Diversity Atlas, investigador de la Fundación Alternativas y facilitador de World Skills International. Y te hago la misma pregunta, Máximo, ¿cómo te surgió tu oportunidad de trabajar en Costa de Marfil y cuál fue tu primera impresión al llegar y cómo fue cambiando? La verdad es que a mí me surgió bastante de casualidad. O sea, yo tuve la gran oportunidad de poder estudiar un máster pues, de políticas educativas y temas de desarrollo humano y psicología en Harvard. Y la verdad es que, bueno, pues una de las características que tiene estudiar en esa universidad es que tienes acceso a una serie de proyectos increíbles. Entonces, una de las iniciativas que existen en Harvard es este programa ministerial que montó Julio Frenk, un antiguo ministro de Sanidad de México, que se había dado cuenta pues que bueno, oye, que ser ministro no es nada fácil, ¿no? Uno llega a ser ministro y no sabe... No, o sea, él había sido médico y no tenía las herramientas, ¿no? Entonces, montó este programa para asesorar a ministros pues, de países en vías de desarrollo para pues, ser más efectivos. Y yo tuve la suerte yo me apunté a una asignatura de políticas educativas y de repente pues, me asignaron a un equipo en el que empezamos a trabajar mano a mano con un equipo que trabajaba con la ministra de Costa de Marfil. Entonces, durante meses empezamos a tener relación y tuve la oportunidad de ir un mes a pues hacer un estudio de campo, una visita al país. Y entonces, claro, yo no tenía ni idea. Yo he viajado un montón por el mundo. Había estado, pues, en la India, en Filipinas, ¿no? Y digo, oye, pues África, tal. Y realmente fui con algo de miedo, porque a mí me habían dicho, no, pues ojo que África no es la India, África no es América Latina, ¿no? Entonces, pues claro, el tema de la seguridad yo había ido un poco con ese tema. Y entonces os voy a contar una anécdota que para mí muestra lo que fue mi llegada a Costa de Marfil. Yo hacía como un día o dos que había llegado, es verdad que me habían puesto un contacto a través de un amigo con alguien de ahí, que me habían llevado a un hotel, pero el hotel en el que me estaba quedando estaba como al lado de una zona así como medio chabolista, que no estaba ni asfaltada. Entonces yo como para volver a casa, pues tenía que atravesar esta zona. Entonces me acuerdo que un día, no sé, la segunda noche, estaba volviendo y de repente había unos chicos ahí sentados bebiendo como echando unos tragos pues al lado de la calle, ¿no? Y me decían, tú, tal, ven. Entonces claro, yo en mi cabeza pensando, me cachis,
mi madre me diría, no te acerques a esos chicos, tal, es peligroso, África, tal. Y dije, venga, va, tal, me acerqué, ¿qué tal, Sabá? No sé qué, entonces empecé a hablar con ellos, siéntate, échate un trago. Bueno, no quiero tampoco pasarme de largo con la historia, pero bueno, básicamente estos chicos a un cierto punto me dijeron, ven, vamos a bailar a no sé dónde, vente con nosotros. A un cierto punto me subí a un taxi con estos chicos. Estuve toda la noche con ellos, yendo de aquí para allá, nos lo pasamos estupendamente. Creo que alguien me intentó robar a un cierto punto y me dijeron, ¿sabes? En plan, pero de esto de tal, sin que me diese cuenta, y lo pillaron y me salvaron de eso. Y ya por acabar la anécdota, uno de ellos se empeñó en acompañarme al hotel, que se suponía que era un hotel 24 horas, ¿no? Y entonces yo llego al hotel a las 4 de la mañana, una cosa así, y estaba cerrado. Y estaba cerrado ese hotel. Y entonces, ya aporreando la puerta, tal, y claro, ni hotel, ni recepción 24 horas, ni leche, ¿sabes? No estaba abierto. Y este tío, pobrísimo, ¿sabes? Del barrio chabolista, me llevó a su casa y me dejó dormir con él y pasar la noche. O sea, una cosa estupenda. Yo, vamos, me cambió totalmente y de hecho pues el resto de mi estancia fue así y me di cuenta que bueno, seguramente haya esa inseguridad de la que hablé Adriana, pero que también hay una gente buenísima, con mucha vitalidad, con ganas de bailar y una cultura bastante cercana, al menos es la que yo experimenté en Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora que ya os conocen un poco más, vuestras historias, mi pregunta es, para todos también, ¿qué aconsejaríais, qué plataformas, iniciativas o incluso qué actitudes que aconsejaríais a la gente, a los gallegos que nos están escuchando, a quienes nos estén escuchando, que quieran aventurarse en una aventura africana como hicisteis vosotros? Carmela, por ejemplo, por seguir el orden. A ver, bueno, pues como ya hemos visto, el ICEX es pues claramente una plataforma, no solo a nivel personal, en las experiencias que pues, podemos haber tenido Óscar y yo para hacer pues networking y luego ir ya pues desarrollando una experiencia profesional, no solo en el país en el que esté, sino como en el caso de Óscar, en otros países de la zona, sino también para las propias empresas. O sea, yo creo que en África, recurrir a el apoyo de instituciones públicas, ya sea la oficina comercial, ya sea la embajada, es fundamental. Verdaderamente no tengo muchos datos sobre la presencia del IGAPE. En Egipto sé claramente que no hay ningún programa de becas del IGAPE para pues eso, ayudar un poco a la internacionalización de empresas gallegas, pero creo que es fundamental recurrir a esto a nivel profesional, puesto que pues, es que ciertos sectores de las economías de estos países no son accesibles de otra manera, sin recurrir, digamos, al apoyo de, pues eso, embajada, oficina comercial, o la EFIR mismamente para proyectos de cooperación. Por ejemplo, en el caso de Egipto es fundamental, y mucho más en Sudán o Etiopía, que yo recuerdo cuando llamaba para hacer las agendas comerciales en Sudán, que allí no hay ni direcciones. O sea, la dirección es al lado de la gasolinera, el edificio de la Puerta Roja. Bueno, sí. Pues en ese sentido, en el caso de Egipto sí que sé que hay líneas que pueden ayudar a las empresas españolas a exportar a Egipto. Hay un protocolo financiero, de hecho, España-Egipto, para eso, fomentar la exportación de productos y servicios españoles a Egipto. La línea es de hasta, creo que 20 millones de euros y solo se han utilizado 2, por lo cual existen muchas oportunidades en este sentido para abrir mercados de pues, empresas gallegas, incluso profesionales que quieran a lo mejor entrar en el mercado como
como freelance, y algunos de los sectores en los que existen mayores oportunidades en Egipto, que es en los que se han utilizado estas líneas en concreto, son por ejemplo el textil o en agroalimentario, que como sabemos en Galicia tenemos grandes ejemplos empresariales en este sentido. Y ya más a nivel personal, pues también os puedo comentar el caso. Hay una bolsa de trabajo de la Universidad Americana del Cairo que es accesible pues a todos los estudiantes que a lo mejor quieran o puedan estar interesados en esto. La organización sin ánimo de lucro Amedis también tiene una bolsa de pues oportunidades para becas, programas de intercambios, tanto académicos como profesionales. Existe, si queréis os puedo pasar el link por el chat y podéis mirar en algunas de las oportunidades que hay, a ver que lo busco. Y verdaderamente sí que hay muchas oportunidades, ferias de trabajo, hay, bueno, ahora ya con el coronavirus un poco menos, aunque en efecto, bueno, las regulaciones son las que son, y ahí yo creo que sí que hay muchas oportunidades en ese sentido. Muy bien, qué interesante. Por tu parte, Óscar, ¿alguna recomendación extra, aparte de lo que ha dicho Carmela, o más a nivel Bueno, ¿qué opinas? bueno, claro, sí, lógicamente, además de recomendar y el tema del programa ICES, que es una oportunidad fantástica, yo creo que fuera de esto, también no somos todavía una potencia en África, España como tal, pero sí que cada vez hay más empresas, sobre todo ligadas al tema de la construcción, las infraestructuras, que no olvidemos que África es un continente que está todo por hacer, que es, digamos, de hecho las empresas españolas se está viendo cada vez que se están dirigiendo más a mercados africanos porque es hacia donde pueden crecer, que somos una potencia en este sector, ya no solo digo por mi empresa, sino otras empresas parecidas a la que estoy trabajando yo, y yo creo que hay muchas oportunidades. Sí que es verdad, a lo mejor que no son las más fáciles y que no suelen ser publicadas, pero vamos, yo tengo compañeros aquí trabajando que lo que han hecho es, quiero trabajar en renovables en África, buscar las empresas españolas que están ahí, enviar currículums, que a lo mejor si mandas un currículum sin más, un poco pues en España es muy complicado, ¿no?, que alguien te lea un currículum, pero cuando defiendes un poco el por qué quieres irte a África, por qué tienes interés, por qué te ves trabajando en un mercado como este, las empresas causan interés, y yo lo veo por mi propia empresa, ha entrado gente así, que quiero trabajar en renovables en África, sé que estáis ahí, qué posiciones tenéis abiertas ahora, y creo que es bastante más fácil que en otros mercados, por lo menos en España, vamos. Creo que se puede contactar directamente a las empresas y todavía te escuchan, que creo que es algo que en España es bastante complicado. Qué interesante. Lo que acabas de decir creo que es exactamente lo que ha hecho Adriana, ¿no?, para llegar al final a lo de las embajadas y demás. ¿Algún consejo extra, Adriana, que yo sé que tú te mueves muy bien y demás, que te apetezca compartir? Pues, a ver, es cierto que es duro. También cabe recordar que yo cuando estuve en Egipto, todos los sitios en los que intenté entrar y donde de hecho acabé trabajando eran todo empresas locales. No estuve mirando ninguna empresa española ni internacional ni nada. Pero sí, aparte de, bueno, el programa ICES, las empresas españolas, porque es cierto que en Nairobi la mayoría de los españoles que yo conocía eran expatriados o autónomos, dueños de restaurantes, dueños de negocios. También en Nairobi está la sede de Naciones Unidas y de la Unión Europea, entonces hay mucho movimiento. Y por su cercanía a Somalia, hay mucha gente también que se dedica a la seguridad internacional. Entonces en Nairobi hay bastante movimiento de expatriado. Y luego en Egipto, si yo para conseguir trabajo en Egipto es lo que dices, cogí una lista como de empresas más o menos interesantes egipcias, les empecé a escribir, es cierto que aún no estaba allí, entonces la mayoría te contestaban, pero te solían contestar más como avísanos cuando llegues y cosas así. Y una vez que llegué a Egipto les volví a contactar y ya os digo, o sea, en 2 semanas tenía 4 ofertas. Right. Máximo, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Algún consejo, alguna plataforma, algo que te parezca compartir con la audiencia? A ver, desde mi limitada experiencia, yo creo que le recomendaría a la gente es entender un poco el contexto también, ¿no?, de lo que es África, y si alguien quiere ir a África, pues conectar con las costumbres, ¿no?, y el contexto y la cultura locales, ¿no?, que muchas veces también lo vemos, yo creo que desde una perspectiva más occidental, ¿no?, de, oye, ¿qué es ser un expat? A lo mejor en África, ¿no? Pero yo conozco, pues, además ahora está bastante de moda, yo que me dedico a temas de educación, pues para hacer frente, por ejemplo, al medio ambiente, se está volviendo mucho a
a la sabiduría indígena, que está, por ejemplo, está bastante de moda en todo el mundo, en muchas redes se está poniendo en valor, ¿no? Mucho de este conocimiento ancestral. También las nuevas tecnologías están permitiendo pues empoderar a muchas redes. Yo conozco, por ejemplo, pues una gente de Camerún que tienen una iniciativa de permacultura que realmente saben muchísimas cosas, ¿no? Y están empezando a acceder al mundo. Entonces, yo también intentaría recomendar conectar con gente de ahí. Hay un montón de programas. Yo hice uno con el Policy Center for the New South, que se llama Atlantic Dialogues. Están en Marruecos, pero se erigen un poco como un think tank del sur, ¿no? Del sur y para el sur, global en general. Pero en general me parece que le pregunté a una amiga porque no sabía ejemplos concretos, también depende un poco en concreto la finalidad por la que queramos ir a África. Por ejemplo, en el mundo de la innovación me recomendó el Bridges Work, que es una especie de mapeo de ecosistemas, ¿no? Como decía un poco Óscar, que le había sorprendido cuando fue a Sudáfrica, ¿no? La cantidad de innovación que había o movimiento en muchos sectores económicos. Yo sé que hay mucho en Ghana y en muchos otros países, hay mucha innovación tecnológica y hay mucha startup, hay mucha gente que está haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, intentar conectar también con esa base. Voy a poner un par de links por si alguien le Pues totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo algo que os aconsejo a todos es que conectéis con nosotros en LinkedIn. Creo que en las distintas publicaciones tenéis acceso a nuestros LinkedIns. Conectar con gente que ha estado por allí, preguntarles, no tengáis miedo. Yo creo que tanto yo como estos 4 invitados estaremos encantados de echaros una mano, ayudaros y de responder mensajes si tenéis dudas. La siguiente pregunta es una que tenía preparada y también nos hace Patricia y nos pregunta: ¿cuáles son los mayores desafíos profesionales y o personales que os habéis encontrado en vuestras experiencias en África? Y venga, Carmela, empezamos contigo. Se ha puesto en mute, tiene que quitarle el mute, Ángel. Sí, tienes el mute. Creo que ya, ahora sí. Bueno, problemas del directo. Pues, no sé, dificultades, pues todas. O sea, la principal, que yo creo que vais a coincidir todos conmigo, es la relativización del tiempo. Los plazos en África son, pues bueno, únicos, digamos. En Egipto tenemos una expresión que es Inshallah, que es si Dios quiere, la traducción. Si te dicen eso, malo. Y si te lo acompañan de Bokra, que significa mañana, eso es que no se va a hacer nunca en la vida. Entonces, yo creo que a lo mejor el mayor shock para alguien que viene pues de Europa, o sea, un background más de Occidente, en el que, bueno, pues tú organizas una reunión, la planificas, o una entrega, plazo 1 o 2 días de máximo, vamos, o sea, ya si se ha producido pues una catástrofe internacional en la empresa y no se puede, yo qué sé, pero a mí esto fue de verdad una de las cosas en las que más me costó acostumbrarme, sobre todo al principio, porque yo llamaba a las empresas para pues, hacer citas, planificar, digamos, las agendas del día a día y me decían siempre, sí, pero el día de antes llámanos para recordarnos. Y yo creo que ese es que es a lo mejor una dificultad o una diferencia que nos choca mucho y que hay que aprender a lidiar con eso, pues o diciendo que la fecha de entrega es anterior a la que verdaderamente es, el evento es, yo qué sé, o sea, cambiar o jugar un poco con eso, porque sí que es... Bueno, vamos con Óscar, que el tiempo vuela. Óscar, otro desafío, más allá de lo de la relativización del tiempo, con el que coincido completamente. Yo creo que un desafío común y recurrente aquí en el día a día es la necesidad de creatividad, que es algo que creo que en Europa cada vez tenemos menos y en África es algo muy necesario. O sea, ser capaz de solucionar problemas inesperados y de formas
que a priori no es algo planificado, ser capaz de adaptarte, ¿no? Ser capaz de adaptarte a los cambios y a los cambios rápidos, y a veces, yo lo he vivido muy de cerca porque, bueno, mi empresa tiene aquí un proyecto bastante grande. Justo cuando más o menos estábamos arrancando ya con el proyecto llegó el COVID. Yo había venido aquí para hacer una serie de, bueno, con unas responsabilidades, y seríamos de inicio un equipo de 4 personas, y con el COVID me quedé yo solo. Y el proyecto tiene que avanzar, y al final, pues, lo mismo un día compras un camión, que al día siguiente entrevistas a ingenieros de obra sin saber ni idea. O sea, y creo que es algo que luego, pese a que el COVID obviamente condicionó esto, creo que es algo bastante común. Los profesionales aquí suelen ser bastante más, tienes que conseguir adaptarte, y quizás no tan especialistas, sino que tienes que un poco atacar a todo. Y lo veo bastante en las empresas de mi entorno. Creo que es algo bastante común con el tipo de expatriados, por ejemplo, que están aquí fuera, ¿no? Entonces, que un contable en España es contable, pero un contable aquí es contable y 50 cosas más, porque las necesidades van surgiendo, y bueno, es lo que toca. Totalmente de acuerdo también. Bueno, Adriana, ¿algo que comentar? ¿Algún desafío en tu caso que ha sido lo que más te ha impactado, que más crees que es necesario para la gente que se quiera aventurar aquí? Intentemos acordar las respuestas porque quedan 19 minutos y aún hay cosillas de las que queremos hablar. Vale, bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con los dos. También a mí lo que más me costó adaptarme era lo del tiempo. O sea, a mí yo he llegado a tener una reunión a las 11 de la mañana que me la han cancelado a las 3 de la tarde de ese mismo día, cuando obviamente esa reunión no iba a pasar porque la estás cancelando 4 horas más tarde cuando tenía que haber empezado. Y yo creo que sí, a mí lo del tiempo, porque yo soy una persona muy puntual, sobre todo con los deadlines, las cosas que hay que hacer, a mí eso es lo que más me frustraba al principio. Pero luego, eso que dice Carmela, pues te acostumbras, lo aprendes a llevar de un modo o de otro, y les pones pues otro tipo de tiempos, que estudiamos en Europa, digamos, y aprendes a entender también sus razones y sus necesidades. Totalmente de acuerdo. Máximo, ¿algo que añadir que no se ha comentado? Sí, a ver, yo tuve la experiencia de trabajar con el sector público, ¿no? Entonces, como os podréis imaginar, hay muchos desafíos en todos los sectores del sector público, el de la educación en particular, ¿no? El aprendizaje. Yo creo que una de las grandes dificultades que se constatan es que todo es un poco más difícil. No sé si en todos los países, pero al menos mi experiencia en Costa de Marfil, pues todo es un poco más difícil, porque por donde sea que quieres atacar un problema, te vas a encontrar pues, muchas veces falta de recursos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una, por ejemplo, ¿no? En Costa de Marfil pues había una gran falta de infraestructuras, o sea, faltaban colegios en sí mismos o estaban en mal estado, muchos de ellos. Entonces, si llovía, por ejemplo, pues a lo mejor no estaban bien el techo y no se pueden hacer. Entonces, eso ya era. Pero luego también había una falta de capital humano o de calidad del profesorado, pero también por una falta de recursos para hacer planes ambiciosos de formación. Al pagar poco a los profesores había también poca motivación, también porque como había poca rendición de cuentas, pues el tema de la meritocracia a veces era complicado, ¿no? Porque había profesores que a lo mejor no trabajaban mucho y otros que sí, pero a los que sí no les iban ni a pagar más ni a tratar mejor, ¿no? Y entonces, tú imagínate trabajar en unas condiciones en las que a lo mejor gente que estaba en el rural, donde pues profesores que se tenían que ir al rural, vivir en medio de unas chabolas sin acceso a la electricidad, claro, no es lo mismo estar en Avillán, que era la capital, que irte al rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate, unas condiciones terribles y luego además, pues es que te vas a partir el lomo, ¿para qué? ¿No? Entonces, falta también a lo mejor de meritocracia, ¿no? Porque la sociedad no es capaz muchas veces de recompensar a aquellos que se esfuerzan más. Entonces, bueno, simplemente eso, que todo es un poquito más difícil porque hay unas jerarquías y una burocracia bastante anticuada, al menos en este caso pues, de origen bastante francés, ¿no? Donde la gente pues, le falta esas metodologías más creativas y innovadoras, como decía Óscar. Entonces, bueno, pues eso, que hay que tener paciencia porque muchas veces faltan, ¿no? Falta mucho, falta infraestructura, falta capacidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos hablado de desafíos, pero luego algo que tiene África es que es un continente que sorprende, que destaca, como ya habéis dicho, por la humanidad de la gente, donde puedes ver gente con muy pocos recursos, como comentabas tú, Máximo, compartiendo lo poco que tiene y otras historias y personas que te pueden, ¿no?, impactar y hacer reflexionar mucho. Entonces,
Ahora os voy a contar la mía, porque no sé si la conocéis, pero quiero escuchar la vuestra. En mi historia, que realmente me hizo reflexionar mucho, fue a lo poco de llegar al Cairo, una chica egipcia pobre que venía descalza detrás mía y me vino a pedir comida. Entonces fui a un kiosco y le compré una chocolatina y la niña me seguía y me seguía y me seguía y yo le dije, ya te he dicho chocolatina, no te puedo comprar más. Y no la entendía porque acababa de llegar al Cairo. Tras 5 minutos con la niña detrás mía, una señora se cruza conmigo y con la niña que estaba detrás mía y me dice en inglés, no la estás entendiendo, la niña no quiere más chocolatinas, que yo pensaba que era lo que quería, la niña quiere compartir la chocolatina que le has comprado contigo. Entonces, claro, a mí ese tipo de historias, ese momento me impactó mucho porque yo pensaba, esta niña que está hasta descalza, no tiene nada, ¿no? Y lo que tiene ahora mismo, su tesoro más grande es una chocolatina y quiere darme la mitad. Entonces, no sé, este tipo de historias a mí me impactan, me hacen reflexionar, me hacen evolucionar también como un desarrollo personal. Quiero saber si habéis tenido historias así y que las compartáis con el público. Entonces, Carmela, si nos puedes contar. Bueno, hablando precisamente pues eso, el compartir, la caridad, seguro que Juan tú también lo conoces, la experiencia de las mesas de Ramadán, que ahora justo acabamos de salir del periodo de Ramadán. Para los que no lo conozcáis, os lo explico rápidamente. Básicamente, bueno, ahora ya no por causas del COVID, pero bueno, anteriormente, a la hora de la ruptura del ayuno, en el medio de la calle, o sea, bloqueando la calle incluso, muchas veces, se ponen unas mesas kilométricas de a lo mejor cientos de personas, que son unas mesas para romper el ayuno todos juntos. Mesas que son en las que se sirve comida, solo trabajan voluntarios y se nutren solamente de donaciones de todo el barrio. Pobres, ricos, personas que trabajan, personas que no trabajan, o sea, la gente, me parece un ejemplo muy claro de la solidaridad de los egipcios, además en un momento pues como muy sagrado, digamos, para la sociedad egipcia, como es el caso de Ramadán. Y yo creo que es pues eso, un poco el espíritu de la sociedad y también el espíritu del Ramadán, pues del lado más solidario y a lo mejor pues muestra de la fraternidad, digamos, la gente que participa. Qué interesante. Óscar, ¿nos puedes compartir tú algo de tu experiencia? Sí, a ver, yo creo que historias humanas, pues muchas, sobre todo cuando estás en contacto con mucha gente. Y no sé, para mí una de las que más me impactó es, bueno, en general, el esfuerzo de las mujeres en África, que para desarrollarse profesionalmente tienen un esfuerzo brutal. Y, bueno, una de ellas al principio, bueno, aquí en la oficina nosotros tenemos comedor y una persona que trabaja en la cocina. Bueno, que trabaja aquí bastantes horas y un día por la tarde que estaba yo un poco tomando un café me viene y me pregunta si le puedo ayudar con sus deberes de inglés. Y yo, ¿cómo deberes de inglés? Y un poco empecé a hablar con ella de su vida y demás, alguien que tú, pues la persona que trabaja en el comedor, que a lo mejor a veces ni reparamos a verlo, y te das cuenta que es una persona que con 3 horas que tardan en llegar a la oficina, después de trabajar 8 horas de jornada laboral, 3 horas de vuelta, 3 hijos, por la noche está estudiando para sacarse el bachillerato, bueno, lo que valdría bachillerato en España. Y ahí te das cuenta un poco del esfuerzo de la gente, a veces en estos países con menos recursos, que en Europa parece, vamos, que ya casi alguien que trabaja y estudia en la universidad, casi poniendo copas, nos parece un héroe. Entonces, yo creo que el esfuerzo que hay por detrás de la gente que consigue desarrollarse, abrirse un poco aquí, es espectacular. Y yo creo que eso me tocó bastante un poco la fibra. Sí, qué interesante. Adriana, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues para hacer la historia corta, digamos. Básicamente lo que hacía la empresa para la que yo trabajaba era un tubo en el que tú ponías agua y con la diferencia de calor con la diferencia de temperatura, perdón, entre el calor y el agua creaba electricidad. Entonces nosotros teníamos una casa piloto de unos señores que vivían en un pueblo, en Muranga, de hecho, como a 2 horas de Nairobi, y nuestra idea era alumbrarles la casa entera, porque estamos hablando de una casa de barro, de adobe, sin absolutamente nada. Y la primera vez que fui,
De hecho, me cocinaron en la chimenea, las verduras y todo se lo prepararon en un tronco, o sea, era lo que había, y conseguimos encender con esa chimenea 7 bombillas y cargar un móvil. Y sinceramente, lo más gratificante de todo era ver las caras de esa gente. Caray. Caray. Bueno, Máximo, una historia, bueno, ya nos has comentado una, no sé si quieres resaltar otra. Por favor, intentemos ser breves porque nos quedan 10 minutos y hay un par de preguntillas aún por hacer. Sí, a ver, realmente la otra, la que más así de conmovedora es esa. Podría comentar rápidamente mi visita al norte, Corogo, o sea, volviendo un poco digamos, lo que hacía referencia antes del gran valor, ¿sabes? Que hay que poner en valor, pues, de las culturas, ¿no? Por ejemplo, africanas. A mí me sorprendió mucho en este viaje al norte, que es una zona donde no va mucha gente, en Corogo, pues que, bueno, me entrevisté con una profesora y resulta que su marido era el hermano del chef du village, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que acabé en contacto con un montón de gente del grupo étnico Senufo, que es un grupo étnico pues, que todavía tienen sus ritos de iniciación, hacen sus máscaras y las usan, y bueno, para mí había sido aquello. Y de hecho asistí a un baile de máscaras, de estos que van como con los espíritus, bueno, que es realmente un rito funerario, pero bueno, en fin, que había sido fantástico. Y me acuerdo que había hablado con el que hacía las máscaras y me había contado pues, los valores que representaban. O sea, lo que veías en la máscara, ¿no? Cada uno representaba un valor y eran valores que me parecían súper interesantes, ¿no? Y que a mí, y con esto me gustaría responder una pregunta que, bueno, ahora miraremos una que hizo Mohamed sobre la educación, ¿no? Es que no sé si hacer el enlace ya, decía... alguna iniciativa para concienciar a los niños y jóvenes africanos sobre los peligros, concienciar a los africanos del valor que hay en sus propias culturas, ¿no? Yo una de las cosas que descubrí estando en Costa de Marfil y hablando con gente de allá es que muchas veces hay una educación o se intenta importar una educación en muchos países de África que miran al hombre blanco o miran a Occidente como ese modelo a seguir, ¿no? Y se utilizan ejemplos de occidentales, ¿no? Como ejemplos de éxito. Y eso es muy alienante, ¿no? Igual que hablamos de que hay que tener referentes femeninos para las mujeres en Europa y dejar de hablar solo del hombre, hombre, hombre y también hablar de la mujer, 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 pues a nivel África yo creo que es así. Hay que mirar ejemplos de la gran riqueza que tiene, ¿no? La cultura africana, porque si no, normal que haya gente que a lo mejor pues, quiera irse porque tienen idealizado ese mundo y alienada a su propia cultura y su propia razón de ser, mientras que si ponemos en valor esa cultura intangible que tiene y de un valor incalculable, ¿no? Y que muchas veces está pegada pues, a la naturaleza, a la filosofía del Ubuntu y del compartir y de, bueno, pues me parece que eso y ya respondiendo, mira, otra pregunta que hace Zaki de cómo se puede acostumbrar a la vida caótica de una ciudad como el Cairo u otras ciudades caóticas en África, mi consejo, y esta la respondo yo, es centrarte en todo lo positivo que hemos contestado en estas preguntas, porque tiene cosas muy bonitas y muy positivas que te hacen crecer mucho como persona, que te demuestran valores que yo creo que en Europa y en España muchas veces están olvidados. Entonces, si te centras en esa parte de África, vamos, te acostumbras al Cairo y a muchas otras ciudades. Y bueno, sigamos porque queda poco. Y ahora os voy a hacer una pregunta a la que os pido que en 10-20 segundos máximo me digáis ¿por qué aconsejarías África para desarrollar tu carrera? Y empezamos por Carmela. 10-20 segundos. Pues yo te lo resumo en una palabra: resiliencia. O sea, yo creo que África te da una resiliencia y te quedas como, digamos, curado de todos los espantos que te puedas encontrar en tu vida profesional en cualquier otro sitio. Totalmente de acuerdo. Óscar. Yo creo que lo centraría en la diferenciación como profesional, que en España hay muy poca gente preparada y formada y que tenga experiencia en África. Las oportunidades del mercado, que creo que son mucho mayores que en otros continentes. Y, por último, el crecimiento mucho mayor y más rápido que en España. Muy bien. Adriana. Yo lo diría también por el crecimiento personal que te aporta y una cosa que es maravillosa, que nunca sabes lo que te puede pasar. Durante todos los días es un misterio. ¿Y Máximo? Sí, yo diría un poco lo que dice Óscar. África al final pues es un continente de futuro que va a crecer mucho, que hay un montón de proyectos interesantes y donde si uno quiere un reto va a ser complicado, pero si uno quiere un reto y si uno sabe hacer algo, pues va a encontrar
la forma de desarrollarse profesionalmente, aportar mucho valor y crecer pues, a través de esa experiencia profesional y personal por todo lo que veníamos diciendo también, ¿no? de la cultura. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos acabado las preguntas genéricas. Ahora, en base a vuestras carreras y a vuestros perfiles, os voy a hacer una pregunta específica a cada uno, empezando por Carmela. Con tu experiencia, por supuesto, en el trabajo, en la promoción de España, en la embajada, a nivel comercial, etcétera, ¿qué imagen crees que proyecta España y sobre todo Galicia en esta zona del mundo y cómo mejorarla? 1 minuto. Vale, yo creo que en Egipto tenemos, o sea, la gente tiene todavía una visión un poco estereotípica de lo que es España. O sea, un poco seguimos con la idea de flamenco paella y cada vez más los deportes y vamos diversificando un poco los tipos de deportes. Pero, a ver, es que tampoco podemos pretender que haya un conocimiento en Egipto como de España como el que hay en Francia, pues porque la cercanía de las culturas no es la misma. Galicia, pues bueno, yo creo que es una gran desconocida. Los que conocen Galicia son muy aficionados del fútbol, que te mencionan al Depor y al Celta, y al Depor cada vez menos, también hay que decirlo. Y de vez en cuando llega algún curioso que comenta el Camino de Santiago. Y yo creo que precisamente esto es una de las maneras en las que podríamos dar a conocer más Galicia, en concreto en Egipto, porque sí que hay un nicho de mercado, de un turismo pues con bastante alto poder adquisitivo, que está interesado por un turismo de naturaleza, un turismo verde, que es algo pues muy danos a terra, digamos. Entonces yo creo que es una manera en la que podríamos mejorar a lo mejor la imagen de Galicia en concreto dentro de Egipto. Y yo creo que es extensible a África en general. Ojalá vayamos en esa dirección. Y ahora, Óscar, que trabaja en renovables, ¿qué papel juega este tipo de energía en el desarrollo de África y se incentiva su uso, se premia su uso en tu experiencia en los países en los que has trabajado en este sector? Bueno, yo creo que las renovables, en general, están ahora en boga de todos y en África es una superpotencia para la energía renovable y se empieza a saber y la gente, o sea, la gente lo sabe, los gobiernos lo saben. África tiene casi el 40% del recurso total solar y, sin embargo, solo tiene un 1% de esa potencia desarrollada. Y luego, hasta ahora, hasta hace poco, bueno, también porque los costes eran mucho más altos, pero en los últimos 10 años los costes han caído en picado de tanto energía pues, solar como eólica. Era un poco más pues, tema de donaciones externas y demás, pero ahora cada vez más se está viendo tanto organismos multilaterales como incluso inversores privados que se interesan por invertir en renovables en África. Al final es un recurso mucho más ágil, mucho más versátil que otras energías tradicionales. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando en Namibia en proyectos bastante pequeños para alimentar poblaciones aisladas y que son rentables. O sea, ya no es solo... Porque al final yo creo que el modelo de X donaciones o algo demás, que hasta ahora este sector funcionaba así en África, no es sostenible y lo que hay que buscar es hacerlo sostenible de una forma rentable, ¿no? Y lo es, y cada vez más, y el interés es muy alto. Vamos, lo puedo ver en Mozambique y en países de la zona. Nosotros cada vez tenemos más interés, más conferencias, más se nota, vamos. Y los gobiernos empiezan a darse cuenta de esto. Yo creo que sí. Muchas gracias. Adriana, tienes experiencia en el África subsahariana y en el África árabe. ¿Cuáles son las diferencias que has visto y las similitudes a nivel cultural, social, laboral? Pues a nivel cultural son muy diferentes, bastante diferentes. Es cierto que obviamente Cairo es una ciudad bastante, en su mayoría musulmana, Nairobi es en su mayoría cristiana, ambos sitios son bastante religiosos, socialmente son muy reservados, o sea, te hablan y te hacen caso y les encanta saber de ti, pero a la hora de trabajar una amistad o una relación son bastante reservados, pero también supongo que por las diferencias culturales que hay.
Y en Kenia noto mucho más respeto a los europeos que en Egipto. En Egipto quizás te tratan un poco más pues, como uno más, desde el primer momento, digamos. En Kenia sí que es cierto que algo que decían ellos antes, que era más como el hombre blanco, la mujer blanca, todo lo que dice es verdad, que no tiene por qué para nada, y nosotros todos sabemos que tampoco tiene por qué ser así. Y luego laboralmente son muy diferentes. O sea, en Egipto empiezan más tarde, no, bueno, lo de los horarios lo llevan igual, que se les da un poco mal cumplir horarios, pero empiezan más tarde, hay vida 24 horas, siempre hay algo que hacer. En cambio, en Nairobi más con la luz del sol. Interesante. Sí, la verdad es que creo que tu experiencia es interesante compartirla porque al final el África subsahariana y el África árabe pues hay cosas distintas, diferentes que creo que está genial que comentes. Sí, o sea, son dos países completamente diferentes que no tienen nada que ver. Máximo, ¿qué nos puedes decir sobre la diversidad cultural y la riqueza cultural de África en cuanto a lenguas, culturas, religiones y qué papel juega la educación en el desarrollo social y económico del continente? Y tenemos 1 minuto para tu pregunta. Está mute. Creo que Ángel tiene que... Y como había un poco de eco, le di a mute y luego ya no podía. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que estaba aquí, Juan? Sí. No, te preguntaba que en base a tu experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre la diversidad cultural y la riqueza cultural de África en cuanto a lenguas, culturas, religiones y qué papel juega la educación en el desarrollo del continente? Vale. A ver, ya lo dijiste tú al inicio, ¿no? ¿no? Que hay más de 2000 lenguas en África. Yo lo complementaría diciendo que hay también más de 3000 grupos étnicos. Yo cuando estuve en Costa de Marfil, no sé si eran más de 75 o 80, ¿no? Y insistir, ¿no? En el valor intangible de la cultura. La cultura ha sido un motor de progreso a lo largo de la historia y tiene muchas lecciones que darnos, ¿no? Sobre sostenibilidad y sobre cooperación, ¿no? Yo insisto mucho en el valor de las tradiciones, de la sabiduría pues, indígena, ¿no? Del Ubuntu y de la colaboración. Y eso, y ver la cultura como un motor y no como un problema, ¿no? Lo digo lo mismo en España cuando está el debate de Galicia, Cataluña, ¿no? Y la diversidad cultural dentro de España. Digo yo, es que tenemos que ver la diversidad como un motor de crecimiento. Y la educación, pues poco más puedo decir, o sea, hasta el propio Banco Mundial finalmente, después de décadas, pues ha entendido, ¿no? que el desarrollo económico pasa por la sanidad, o sea, por la salud y pasa por la educación, ¿no? Que sin personas no hay desarrollo, ¿no? Entonces, y que la forma de educar y desarrollar a las personas, pues es invirtiendo en educación, es un trabajo muy difícil y muy lento, hay que hacer red, hay que concienciar a la gente de la importancia de esa educación y bueno, tener paciencia. Esto da para largo. Nada, pues muchas gracias, muy interesante. Hemos acabado con las preguntas que tenía preparadas para vosotros. Creo que quedan un par de preguntas por responder. Una de Rómulo que es muy interesante, la voy a hacer y quien quiera que responda, ¿no? No os la voy a hacer a los 4 porque si no... y la pregunta de Rómulo es, ¿cuáles son ejemplos de innovación made in África que os habéis encontrado y que creéis que podrían ser exportados a Europa o América? La forma de pago. Sí, Ah, iba a decir la misma también. Lo de M-Pesa, a mí me parece alucinante. Básicamente puedes pagar a alguien, es que no es como Bizum, ahora tenemos Bizum más instaurado en España, pero es diferente a Bizum. No necesitas una cuenta de banco, no necesitas absolutamente nada, tienes un dinero asociado a tu número de teléfono, creo que el máximo son $1000, de hecho, y pues desde pagar en el supermercado a comprar un coco en la calle, a devolver dinero a tus amigos, me parece muy avanzado. Sí. Qué interesante. Yo me acuerdo que estuve en Kenia hace un mes, lo vi y me quedé alucinado. Sí, No lo es había visto genial. en ningún lugar del mundo. Y luego yo también comentar, esta también me apetece comentar a mí. Yo vi aquí innovaciones en Egipto que tardaron en llegar a España, a Europa, 2 o 3 años. Y yo pongo el ejemplo de Uber. Yo aquí estaba en 2015 trabajando en la embajada y Uber ya existía. En España aún nadie sabía lo que era Uber. Entonces, bueno, no es una innovación made in África, pero a veces llega aquí por un motivo u otro antes la innovación de primera mano de Estados Unidos que lo que llega a España o a Francia o a Alemania.
Pues, ¿alguna otra pregunta? Mohamed, mensaje de esperanza a los niños jóvenes africanos. Mensaje de esperanza para los niños y jóvenes africanos. Pues yo creo que las cifras también hablan por sí solas. Lo que comentaba yo al principio, está creciendo muchísimo África, los estados en Estados Unidos, Europa, tienen puesto el foco aquí y creo que vas a desembocar en oportunidades de crecimiento y desarrollo para toda esta gente. Y luego, por supuesto, y Carmela lo sabe, muchas embajadas, muchos gobiernos, pues también tienen proyectos, financiación para la gente joven y la verdad que creo que hay esperanza. ¿Y alguna otra pregunta más? Creo que no, creo que ya están todas. Pues lo que he dicho al principio, un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias a vosotros cuatro, a los ponentes, porque es increíble siempre compartir tiempo con vosotros. Espero hacerlo en persona pronto. Y a los demás, si nos tenéis, buscarnos en LinkedIn, conectarnos, escribirnos. Yo estoy seguro que, bueno, todos estamos muy ocupados, pero encontraremos la manera de ayudaros si queréis veniros por aquí o si tenéis alguna duda. Nada más, muchas gracias a todos, que tengáis un estupendo fin de semana y nos vemos en otra sesión y en otra ocasión. Gracias a Máximo, Carmela, Óscar y a Juan. Gracias, Juan. Y a todos. Gracias a todos.